Joan Calabuig continúa con la intensa agenda fallera, que esta mañana le ha llevado la Falla Arrancapins para entregar el premio Picota que concede el Grupo Municipal a la mejor crítica fallera. Tras entregar el galardón, se ha trasladado con Carmen Alborg, Salva Broseta y los concejales al balcón del Ayuntamiento, donde le esperaban los diputados nacionales y Jorge Alarte, y donde ha atendido a los medios de comunicación allí congregados para explicar la importancia que tendrá el corredor mediterráneo para la ciudad de Valencia. Yo creo que lo importante sobre todo es mirar hacia el futuro de la comunidad, no buscar conflictos permanentemente y buscar dividirnos. Y yo por eso precisamente preferí estar en Barcelona, que es donde se está hablando del futuro de esta comunidad, de su promoción económica, del empleo, y eso es precisamente el eje mediterráneo de ferrocarril de mercancías, y eso precisamente es la reivindicación de nuestros sectores económicos más importantes. Allí estaban todos, las cámaras de comercio, las organizaciones empresariales valencianas, y por lo tanto yo creía que realmente debería estar ahí en el momento en el que tenemos el primer gobierno en la historia de España que realmente se ha preocupado por impulsar con claridad, con concreción, con plazos y recursos el corredor mediterráneo, que es fundamental para esta comunidad. Ya por la tarde, nuestro candidato tiene previsto asistir a la corrida de toros y a la entrega del premio Tabalet que conceden los compañeros de Olivereta.